Sonos hace una de las mejores bocinas en el mundo y tienen un robusto sistema de audio inteligente para la casa, y una de las bocinas favoritas de la marca es la Sonos Move. Tiene una manecilla para moverla a donde quieras, una base de carga para descansarla y un sonido impresionante por el tamaño. Y aunque me encanta la Sonos Move y la he disfrutado mucho, hay varias áreas donde puede mejorar, y por eso ahora tenemos la Sonos Move 2. Te voy a platicar todo lo que cambió y mis opiniones y si vale la pena esta nueva bocina semiportátil de Sonos. Vamos a empezar por afuera, porque a pesar de que se ve muy similar a la Move 1 y tiene las mismas dimensiones y mismo peso, sí hay un par de cambios notorios en el exterior. Primero, los colores. Cambiaron a ser un poquito más elegantes y el branding de Sonos un poquito menos notorio. El negro está más negro con la Move 2 y el blanco está más blanco. También creo que cambiaron ligeramente los colores para combinar con toda la nueva gama de Sonos. También hay un nuevo color verdoso que se ve muy bien. Por arriba tenemos la nueva barra de volumen que puedes deslizar el dedo para ajustar y un nuevo icono en el botón para silenciar el asistente virtual, y se ve un poquito más limpio en mi opinión. Por atrás tenemos un nuevo switch para desactivar el micrófono por completo, un botón dedicado a Bluetooth y el mismo botón de poder y el mismo puerto de USB tipo C. Pero ese puerto de USB tipo C en la Sonos Move 2 hace cosas nuevas. El puerto ahora tiene soporte para Line In, básicamente poder sacar el audio y poder conectarlo a otros accesorios, como por ejemplo una tornamesa, y antes no se podía con la Move 1. También ahora puedes conectar un teléfono y cargarlo. Funciona básicamente como una batería externa que está excelente porque tenemos el doble de batería que la Move 1. En cuanto a las bases de carga, está ligeramente mejorada en la Move 2. Los pines de contacto siento que se alinean un poquito mejor en la bocina, y me encanta que el cuadro de carga está más compacto y tiene el cable removible, no permanente como en la Move 1. Y por si tenían la duda, sí, puedes usar una Move 1 en la base de la Move 2 y viceversa. Ahora, por adentro también hay mejoras. Agregaron Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 para mejorar la conectividad y una bocina extra. En la Move 1 teníamos un woofer, que es la bocina grande de abajo que se encarga más que nada de los bajos, y un tweeter, que es la bocina pequeña que va en la parte de arriba, que se encarga más que nada de las frecuencias medias y altas. En la Move 2 agregaron un segundo tweeter para tener dos, y están orientados ligeramente hacia los lados para poder reproducir sonido estéreo. La Move 1 tenía sonido mono, todo salía de la misma bocina, y ahora tenemos estéreo por primera vez en una bocina portátil de Sonos. Aparte, Sonos dice que mejoraron la reproducción de las frecuencias vocales y con inteligencia pueden colocar mejor el sonido. Me senté frente a estas dos bocinas y estuve haciendo muchas pruebas de sonido con diferentes tipos de música, con podcast. Especialmente me quería enfocar en canciones que representan muy bien el sonido estéreo, donde se escuchan instrumentos de un lado y instrumentos del otro lado, para poder identificar si realmente podía escuchar el estéreo de la nueva Move 2. Me gusta mucho la música, me gusta producir música también. Yo sí me fijo bastante en la calidad de sonido, pero la diferencia entre la Move 1 y la 2 no es tanto como lo que esperaba. Sí suena mejor, gracias a que es estéreo se siente más separación de los instrumentos, no está súper notorio, no es como que escuchas un tambor de un lado y un piano del otro lado, pero en conjunto se siente más espaciosa la música y se percibe más calidad al escucharla de la Move 2. Y las voces sí están ligeramente mejoradas, como que siento que brincan más y se escuchan un poquito más nítidas. Los bajos yo diría que están igual, que son muy buenos para una bocina de este tamaño, y las dos suben a un muy buen volumen sin distorsionarse. Son unas increíbles bocinas, más que suficiente para llenar una habitación, tener un antro en la regadera o llevarte la bocina afuera para una reunión con tus amigos. Igual sigue siendo resistente al agua IP56, que eso es por si le cae agua encima, no le va a pasar nada, no la vayan a sumergir, y también es resistente a caídas, entonces puedes estar tranquilo de estarla moviendo para todos lados sin problema, y la manecilla incluida facilita mucho eso. Pero si tuviera que ponerle un número, la Move 2 suena como un
15% mejor que la Move 1. En realidad, si no eres muy clavado para el sonido, dudo que muchas personas puedan notar la diferencia de calidad entre estas dos bocinas. Las dos suenan muy bien. Lo que sí vas a notar es la batería. Mi queja número uno con la Sonos Move 1 era la batería. Sonos dice que duraba 11 horas, de mi experiencia eran como 7, 8 horas, que no está tan mal, pero lo que sí está mal es que yo noté que se descargaba muchísimo. La Move 1 descarga mucho la batería cuando está fuera de la base, está en reposo o inactiva, y me pasaba mucho que tenía la bocina, no sé, en un 50% de batería, se me olvidaba ponerlo en la base de carga, pasaban 2 días y cuando la necesitaba llegaba y ya no tenía batería, la tenía que conectar. No sé qué cambiaron en la Move 2, pero esto sucede mucho menos. La dejo sin conectar por varios días y al regresar la batería sigue casi igual. Vi una prueba en línea donde la estaban comparando lado a lado y concluyeron que la Move 1 se descarga como 40% de la batería en 2 días de estar en reposo, básicamente haciendo nada. Y la Move 2 solamente bajó 10%. Y si quieren ahorrar todavía más batería, yo recomendaría aprender este ajuste en la aplicación de Sonos, el Wi-Fi Power Save. Nada más hace que ahorre más batería si es que la bocina está en Wi-Fi. Pero esto me puso curioso. ¿Cómo fue que Sonos logró ponerle el doble de la batería en el mismo espacio? Casi todo, creo yo, es simplemente optimizándola. Consume mucho menos poder y por eso dura más. Sonos dice que es 30% más eficiente, pero de lo que yo la he probado, yo la siento más como 50% más eficiente. Por eso Sonos presume las 24 horas de batería en la Move 2. Conectando un teléfono se tarda como 2 horas en cargar y le baja aproximadamente 20% a la batería de la Sonos, entonces está ideal para cargar un teléfono, pero si vas a estar cargando múltiples teléfonos, sí te puedes acabar el jugo de la batería bastante rápido. Tener esa opción de cargar tu teléfono y 24 horas de batería está impresionante y más que suficiente para llevártela un día, ideal para llevártela al camping o a la fiesta. Es para mí una de las bocinas más perfectas que hay en el mercado ahorita. Pero definitivamente eso de que no se descarga tanto la batería cuando la dejas fuera del cargador, para mí fue mi mejor sorpresa de la Move 2. Otra cosa que no me esperaba, que me gustó, es que se comporta mejor el Bluetooth. En la Move 1, si yo quería conectarme a Bluetooth, le tienes que picar al botón y se desconecta de Wi-Fi y después prende el Bluetooth. Al tenerse que desconectar de Wi-Fi, a veces se desconfiguraba o tardaba mucho en conectarme al Bluetooth y era como un pequeño dolor de cabeza. La Move 2 es mucho más sencillo porque tiene un botón de Bluetooth y sigue conectado al Wi-Fi. Entonces tú puedes conectar esta bocina al Bluetooth de tu teléfono, pero sigue al Wi-Fi de la casa todavía conectado. Y eso evita muchos problemas. Ese también es un cambio bien importante que creo que no mucha gente sabe. Tener Bluetooth y Wi-Fi básicamente al mismo tiempo está muy chido. Es importante saber que si te llevas la bocina a donde no llega el Wi-Fi y solo la escuchas por Bluetooth, no funciona el asistente digital y no puedes emparejar dos Sonos Move juntas. Si tienes Wi-Fi, sí puedes emparejar dos para tener sonido todavía más estéreo, que está muy chido, pero todavía no se puede con Bluetooth, desafortunadamente. Pero hablando de asistentes digitales, ya no viene con Google Assistant, solo tiene Alexa y el propio sistema de Sonos. Si tienes Alexa en tu casa, está muy divertido tener una bocina con Alexa inalámbrica que te puedes llevar Alexa básicamente a todos lados mientras siga conectado al Wi-Fi. Me ha encantado la Sonos Move 2 y era bastante obvio porque ya me encantaba la Move 1, pero esa mejora drástica en la batería, esa mejora ligera en hardware y calidad de sonido hacen que realmente se sienta como una segunda generación. Ahora, si tienes la Move 1, ¿vale la pena cambiarte la 2? No creo, a menos de que te urja conectarlo a una tornamesa o constantemente te estás quedando sin batería. Puedes comprarte la Move 2 y la vas a disfrutar mucho. Pero suenan casi igual. Entonces, si sigue jalando tu Sonos Move 1, quédate con esa, es una increíble bocina. Pero si estabas considerando entrar al ecosistema de Sonos o le tienes ganas a una Move desde hace rato, creo que es una muy buena bocina para comprar ahorita. Definitivamente vale la pena. Está cara, claro, $449 por una bocina es mucho, pero son bocinas de lo más premium que hay y creo que esta Move 2 vale más la pena por el precio de lo que estaba cuando salió la Move 1. Pero creo que es importante notar que la Sonos Era 300 cuesta exactamente lo mismo
1 y suena mucho mejor. Tiene Dolby Atmos, más volumen, más bajos y claridad, pero es una bocina diseñada para estar en un solo lugar. Tiene que estar conectada a la pared, no es resistente al agua ni a caídas, es otro concepto, pero cuestan lo mismo. Si no vas a mover mucho la bocina del lugar y te interesa saber más de la Era 300, te dejo ese video por aquí arriba para que lo vayas a checar, vale mucho la pena que le echen el ojo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Yo me voy a escuchar la Sonos Move 2. Peace.